segundo día de nuestra cuarta Expo Música UNED 2020, que se está desarrollando en línea. Muchas gracias por su compañía. Les recordamos que este evento está enmarcado dentro de la celebración del 14º aniversario de la licenciatura en música de nuestra querida Casa de Estudios, la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Mi nombre es Cecilia Villamizar, soy docente y jefe del núcleo pedagógico y en esta oportunidad estaré acompañada de la bachiller Merly Martínez como presentadoras del evento. La actividad pautada para hoy consta de 3 ponencias relacionadas con la educación y la pedagogía musical. En primer lugar tendremos al profesor Julio Alberto Becerra, quien es venezolano, pero nos acompaña desde Santiago de Chile con su ponencia titulada Educando a través de la música en tiempos modernos. Seguidamente la profesora María Fernanda Montero nos hablará sobre el FLADEN, el Foro Latinoamericano de Educación Musical, un espacio para la integración de saberes. Y por último, tendremos a Inés María Bravo, querida cantante venezolana con larga trayectoria en diversos espacios nacionales e internacionales, quien nos trae su ponencia titulada Lo femenino en el bolero. A continuación los dejo con mi compañera oradora, la bachiller Merly Martínez, quien nos dará más detalles sobre cada una de las ponencias. Adelante, Merly. Gracias y muy buenos días, estimada profesora. Efectivamente, hoy tengo el privilegio de presentarles los destacados ponentes con largas trayectorias quienes nos acompañan en esta oportunidad. Como nuestro primer ponente, les presento al profesor Julio Alberto Becerra Cohen, venezolano, quien ha sido profesor de música, de percusión y de metodología de la enseñanza musical en la Fundación Musical Simón Bolívar, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en el Instituto de Caracas. De igual manera, ha trabajado con el Instituto de Cultura de Baja California, en Tijuana, México, como profesor de iniciación musical, de lenguaje musical, de percusión y talleres para bailarines. Así que podemos decir que es un docente que ha trabajado con las diferentes etapas de formación, desde la educación inicial hasta la educación universitaria. Con ustedes, el profesor Julio Alberto Becerra, con su ponencia, Educando a través de la música en tiempos modernos. Hola a todos, mi nombre es Julio Becerra, soy profesor de música, especialista en metodología y enseñanza musical. Para mí es un gusto saludarlos, muchísimas gracias por recibirme en su Expo Música. Quiero extender mi saludo a la Universidad Nacional Experimental del Táchira, específicamente al Departamento de Licenciatura en Música. Gracias por la invitación. La ponencia que yo voy a estar desarrollando es Educación Musical en tiempos modernos, así que espero que todo lo que yo les vaya a presentar sea de aporte para el trabajo que ustedes están realizando y nuevamente agradecerles por la invitación. Vamos a partir estos conceptos, les van a ir apareciendo las diapositivas poco a poco. Voy a tratar de resumir lo más pronto posible el contenido que está acá, pero yo espero que sea una manera amable para todos. Los conceptos que van a aparecer no tienen las citas directas de quiénes son sus autores. Eso no quiere decir que no estén especificados en la bibliografía, pero eso los vamos a ver al final. Es simplemente por un tema de ahorrar tiempo, ¿ok? Entonces, pedagogía, metodología y didáctica. Son 3 palabras claves o conceptos básicos que tenemos que manejar. Cada uno de ellos desarrolla una tesis diferente, pero que al final terminan en combinación. Entonces, la pedagogía estudia la técnica y la metodología aplicada en la enseñanza. La metodología son los mecanismos o procedimientos racionales empleados para el logro de un objetivo. Y por último tenemos la didáctica, que es una de las disciplinas que interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, dentro del proceso educativo es importante entender que están los 4 pilares de la educación, porque como docentes siempre dentro de nuestra carrera tenemos que tenerlos presentes. ¿Cuáles son esos 4 pilares de la educación? Los repasamos. Son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a hacer. Desarrollados por la UNESCO en el Tratado de la Educación encierra un tesoro en 1996, escritos por Jacques Delors. Ahora, regresemos a la lámina anterior. La pedagogía, la metodología y la didáctica. Yo considero que es un triángulo perfecto. Ellas se compaginan una a la otra.
porque una te da la técnica, la otra es la estrategia con las cuales vas a llegar y la otra te da los recursos con los cuales tú puedes desarrollar esos conceptos. Pero ¿qué pasa con los 4 pilares de la educación? Esos 4 pilares de la educación, como son nuestro día a día, tienen que enriquecer la aplicación de este triángulo perfecto. Por eso existe una línea de trabajo, que es la siguiente lámina, con la cual se debería, o considero que se debería llevar la idea principal de lo que es la especialidad de música, porque engloba lo que son los conceptos de metodología para la enseñanza. El cuerpo como instrumento principal de aprendizaje, el cuerpo como instrumento primario para la interpretación musical, exposición y conceptualización de los parámetros del sonido, conceptos básicos de la teoría musical, arte y ciencia, apreciación de los aspectos sociales intrínsecos en la educación, métodos, didácticas y propuestas pedagógicas. Si vemos, la última línea de trabajo tiene que ver con las 3 palabras claves que presentamos al comienzo de la ponencia. Pero aquí hay algo importante. El cuerpo es el medio con el cual aprendemos, retenemos y exteriorizamos el aprendizaje. Ahora, ese aprendizaje tiene que estar en una exposición natural para otros, pero cuando se muestra es porque la persona que los está mostrando los tiene conceptualizados. ¿Cuáles son los conceptos básicos de la teoría de la música? Los que tenemos que aprender para poder llevar a cabo un aprendizaje. Si no tenemos claro cuáles son esos conceptos de la teoría musical, estamos hablando de la melodía, de la armonía, del solfeo, de la rítmica. Cada uno de ellos, si no los tenemos claros como un arte y como una ciencia, podemos hacer que el proceso no sea muy factible. Y que la música como lenguaje universal es un proceso que tiene intrínseco todo lo que es el ámbito de relaciones sociales. Hay que identificar estrategias. ¿Por qué? Porque si yo quiero alcanzar un objetivo, yo debo tener distintos puntos de partida con los cuales, como planificación, puedan variar o puedan ser estables dependiendo de cómo vaya siendo el proceso, pero que me van a llevar a un objetivo. Entonces tengo 4 estrategias que puedo presentar. La primera, continuamos con el cuerpo como medio de aprendizaje. La segunda estrategia es el espacio y el movimiento en el aprendizaje. Donde está nuestro cuerpo, todo lo que lo rodea, todos los espacios que se involucran para el aprendizaje siempre van a intervenir. En esta época, como estamos viendo clase a través de redes sociales o por medio de la web, nuestro espacio de aprendizaje se ha visto en cambio constante. Entonces es importante entender que el espacio interviene en el proceso de educación. La experiencia y la práctica. Siempre hay que tener en cuenta que la experiencia genera conciencia. Y como último, los recursos didácticos. Esto que estamos haciendo, este tipo de ponencia, es un recurso didáctico para el aprendizaje. La siguiente lámina que vamos a presentar tiene los esquemas de áreas cooperantes. ¿Qué son los esquemas de áreas cooperantes? Son conceptos que están dentro de nuestra especialidad de música. Y hay algunos conceptos que directamente no están en la música, pero sí están en la pedagogía. Por eso los presentamos de esta forma. El sonido, la acústica, la etnomusicología, la música, psicología, educación, psicología de la educación y musicoterapia. Como hemos mencionado que está el cuerpo intrínseco en el aprendizaje, debemos tener en cuenta que, por ejemplo, la etnomusicología, la musicoterapia, la educación, la música, todas han sido desarrolladas por el ser humano. Y el ser humano, de por sí, y no es ser redundante, pero es tenerlo claro, su cuerpo es el único recurso principal para el aprendizaje. Si esto no es considerado, no podría estar ninguno de estos conceptos. Entonces es importante que a partir de eso llegamos a 3 categorías para el aprendizaje. Las 3 categorías para el aprendizaje son la pasiva, la intermedia y la activa. La categoría pasiva principalmente funciona para el análisis, reflexión y anotación de conceptos. En este momento yo estoy teniendo con ustedes una categoría pasiva de aprendizaje. Ahora, la intermedia es aquella que yo pudiera utilizar para involucrar otros movimientos corporales dentro del proceso de la educación
en los cuales permitan otro tipo de retención, porque como todas las personas aprendemos de manera distinta. Entonces en este caso la categoría intermedia es donde consideramos que debería ser un poco más implementada en el aprendizaje de la música o de otras disciplinas, ya quitar ese concepto radical de siempre estar sentados y anotando o escribiendo o viendo, sino más bien empezar a involucrar otros procesos o movimientos de nuestro cuerpo para poder obtener un aprendizaje. Y la categoría activa es la que el cuerpo está totalmente involucrado en el aprendizaje. Hay movimiento, continuidad del movimiento, no se detiene, sino que es pausado o que va teniendo unas variantes específicas, pero que nunca se va a detener. El cuerpo tiene destrezas y esas destrezas son el acústico, lo rítmico, lo tímbrico y lo dinámico. ¿Cuáles son los alcances que va a tener? Pues la independencia motriz, la voz y la percusión corporal. ¿Qué podemos encontrar como categorías socioemocionales y cognitivas dentro de la aplicación de las estrategias o metodologías de la enseñanza? Pues muy bien, la primera de ellas va a ser la expresión oral de sus sentimientos. Estas son cosas que se pueden ir desarrollando con nuestros estudiantes. La segunda es el trabajo individual y grupal, porque todas las clases deberían tener ese formato. El dominio, como tercera, el dominio de la puesta en escena. La cuarta, la convivencia. La quinta, la participación. Sexta, la creatividad. Séptima, el sentido crítico. Octavo, el desarrollo del lenguaje. Y noveno, la escritura y la lectura. Si nos preguntamos cuáles son los postulados académicos actuales con más vigencia o universales que se dan a conocer en estos tiempos en la música, vamos a mencionarlos. La metodología de Dalcroze, Emil Jacques Dalcroze, Zoltán Kodály, Edgar Willems, Martenot, Orff, Suzuki, Schaffer, Aschero. Cada uno de ellos en tiempos y momentos distintos de la historia fueron desarrollando su metodología y obviamente en distintos lugares, pero que fueron coincidiendo o que cada uno de ellos fue tomando elementos de otro para desarrollar su metodología. Las metodologías de enseñanza musical considero que parten de un elemento para la enseñanza que muchas veces ignoramos, y es que parten de lo que serían las cualidades físicas del sonido. Estos son la frecuencia, prolongación de la onda, la amplitud y forma de la onda. Ahora, ¿por qué los especifico así? Por lo siguiente, estos se van a transformar en otros conceptos, los cuales son conceptos musicales primarios y conceptos musicales especializados. Por ejemplo, la frecuencia se transforma en altura y la altura se transforma en notas musicales. La prolongación de la onda se transforma en duración y esta a su vez en figuras rítmicas o musicales. La amplitud en intensidad hasta llegar a los matices o lo que son las dinámicas dentro de la música. Y por último tenemos la forma de la onda, que es el timbre, y con el tiempo se ha ido desarrollando en diferentes armónicos, porque depende de los materiales con que se construye el instrumento o con los cuales se estudia el sonido o lo que se quiera apreciar del sonido. La siguiente lámina que quiero presentar es un cuadro comparativo de manera positiva de las metodologías de enseñanza musical, porque es importante entender que las metodologías musicales no se prela una a la otra. Cada una de ellas tiene elementos importantes de otros pedagogos, entonces ellas se enriquecen. Sin embargo, no fueron desarrolladas al mismo tiempo, pero con el desarrollo de sus postulados fueron entendiendo que quizás un profesor tenía razón en utilizar estos elementos y otro profesor tenía razón en utilizar otro tipo de elementos para la clase. Recursos, tiempo, repertorio, espacio, ¿qué más le podría agregar? Elementos corporales o elementos no corporales para el desarrollo de su postulado. Aquí tenemos en el cuadro las más conocidas, o lo que yo le digo las metodologías universales, que son Dalcroze, Kodály, Willems, Martenot, Orff, Suzuki, Schaffer y Aschero. En este caso tenemos de Dalcroze el movimiento rítmico, la improvisación y el solfeo. Luego llegamos a Kodály y tiene la fononimia, las sílabas rítmicas,
proceso de lectura y proceso de escritura. Eso tiene que ver con el solfeo, las sílabas rítmicas igualmente, que lo tenemos en Dalcroze, y la fononimia tiene que ver con el cuerpo, un gesto hecho a través del cuerpo, específicamente las manos, pero que se puede tomar también como un movimiento corporal, y entonces Dalcroze trabaja lo que es el movimiento corporal dentro de la música, para darle un sentido a la música. Ahora, Willems tiene la sensibilidad auditiva, el sentido rítmico, la música como lenguaje, ciencia y arte. Luego tenemos a Martenot, lectura rítmica, la educación de la voz, solfeo a través del juego de palabras. Pero, por ejemplo, la educación de la voz también se podría considerar dentro de la metodología de Kodály, que no está mencionada acá, pero Kodály, con el repertorio folclórico de su país, fue desarrollando un concepto de aprendizaje musical muy amplio. Luego tenemos a Orff, que introduce elementos como la orquestación, la banda rítmica y el movimiento dentro de la clase con un fin pedagógico. Está Suzuki, que es la ejecución primaria, presentación continua de recitales, desarrollo del oído, intuición y la lectura. Schaffer, que es uno también de los más modernos, detectar las habilidades creativas de los estudiantes, que tiene que ver muchísimo con la improvisación de Dalcroze, descubrir y valorar el medio en el que se encuentra el estudiante, que anteriormente en las láminas hablábamos de que el espacio era importante o es importante dentro del proceso de la educación, y tiene un elemento interesantísimo que le llama una materia específica que le llama el paisaje sonoro, pero esto va relacionado a que todo lo que está a tu alrededor tiene un sonido, tiene vida, tiene la oportunidad de brindarte algún conocimiento o alguna experiencia con la cual tú puedas enriquecer tu mentalidad, tu espíritu, tus conceptos. Y por último tenemos a Chero, que es ciencia y arte, la creación musical. Pero entonces recordamos que Kodály en el cuadro habla del proceso de lectura y proceso de escritura. Y además recordamos que tenemos en Willems la música como lenguaje, ciencia y arte, es decir, que siguen estando cercanos. La numerofonía y los sonocolores. ¿Esto qué quiere decir? Que el aprendizaje puede ser significativo. Tenemos lo que son los principales parámetros de evaluación en la música. ¿Cuáles son esos principales parámetros que debemos tener claros al momento de evaluar una clase de música o de evaluar cómo estamos aplicando nuestra metodología de la clase o la metodología que estemos aplicando en la clase? Tenemos reconocimiento de la voz como instrumento musical, inclusive podría ser primario, reconocimiento del cuerpo como instrumento sonoro, percutivo y coral, reconocimiento de los diferentes instrumentos musicales, percusión, cuerda, vientos, entre otros. Diferencia de los sonidos largos, cortos e intermedios. Diferencia el sonido fuerte, suave e intermedios. Clasificación de los sonidos por su altura, agudos, graves e intermedios. Seguimiento y reproducción de secuencias rítmicas. Seguimiento y reproducción de líneas melódicas. Identificación de movimientos, velocidades o carácter musical. Reconocimiento armónico de las composiciones, construcción o composición musical. De aquí vamos a regresar a esta lámina, que es cualidades físicas del sonido, que al final terminaron siendo conceptos musical especializado, notas musicales, figuras rítmicas o musicales, matices y armónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, cuando evaluamos nuestra clase, estamos evaluando eso. Esos son los conceptos que vamos a evaluar, solo que no los reconocemos en el punto de partida, porque estamos dentro de una especialidad. ¿Qué se puede hacer dentro de nuestras clases para tener, por ejemplo, actividades en grupo? Taller de fila, seccionales, ensayo general, clase individual, asistencia a conciertos, porque en los conciertos nosotros no vamos únicamente a escuchar, también vamos a ver, y como aprendemos con todos nuestros sentidos, la asistencia a conciertos es un elemento importante para el aprendizaje de la música. Ir a musicales, las artes se aprenden bajo la observación. Apreciación de repertorios, eso también habla mucho sobre la cultura auditiva, el concepto o entender las culturas
cómo desarrollaron su expresión musical, la danza, la expresión corporal, el teatro musical, cuentos musicales, canto coral, percusión corporal, que es importantísimo en estos tiempos, sobre todo para manejar todos los esquemas corporales, las extremidades, que los estudiantes puedan desarrollar una mejor motricidad. Luego está materiales didácticos que se pueden utilizar en las clases: paletas de madera, periódicos, palos de escoba, bolsa plástica, envases plásticos, tapas de envases plásticos, cartón. Y como reflexiones finales les voy a leer algunas de ellas para poder avanzar. Tenemos El lenguaje de la música por Juan Bautista Plaza. En su página 83 dice: he dicho en varias ocasiones que no se llega a gustar plenamente de la música si antes no hemos hecho algún esfuerzo por aprender a escucharla. Para hablarles un poco de la bibliografía, tenemos la didáctica de la música de María Elena González, cuaderno de música y artes visuales y artes escénicas de Alejandro Zuleta, tenemos juegos musicales como recurso pedagógico en el preescolar, la profesora y maestra Rebeca Matos, el lenguaje de la música, Juan Bautista Plaza, la preparación musical de los más pequeños, de Edgar Vilens, revista educativa, música y educación, método BAPNE, Dr. Javier Romero, educación musical a temprana edad, Maravilla Díaz, Universidad de Extremadura, Madrid. Esto es un breve resumen de lo que sería la aplicación de las metodologías de enseñanza musical en tiempos modernos. Sé que está muy condensada la información, yo espero que le funcione. Igualmente sigo a sus órdenes por las redes sociales, me pueden encontrar por Instagram y Twitter @JulioAlbertoB. En YouTube hay un canal que tiene contenido para ustedes, Julio Alberto Becerra, y por mi página web www.julioalbertob.blogspot.com. Así que muchísimas gracias, espero que sigan adelante, esfuércense muchísimo, sé que las adversidades están presentes en todos los lugares y que en Venezuela pues estamos pasando tiempos difíciles, sin embargo no desmayen nunca de sus labores y los invito a que se sigan formando, porque entre todos vamos a poder cambiar el futuro para bien de nuestro prójimo y de nuestras familias. Así que sigan adelante, muchísimas gracias por la invitación, hasta luego. Agradecemos al profesor Julio Alberto Becerra por presentarnos esta temática tan vigente en las prácticas de educación musical. Quería contarles que el pasado domingo 22 de noviembre se celebró el Día del Músico, así que para nosotros es doble celebración por el Día del Músico y por nuestro aniversario. Continuamos contigo, Merlin. Muchas gracias, profe Cecilia. Sí, efectivamente es una doble celebración para nosotros como músicos y como unetenses. A continuación les presento a la profesora María Fernanda Montero, quien es la presidenta del Foro Latinoamericano de Educación Musical en Venezuela, así como concertino de la Orquesta Municipal de Caracas. Obtuvo en 2015 la licenciatura en Music Performance Violin en la Associated Board of the Royal Schools of Music de Inglaterra. Además, es tesista de la Escuela de Artes en Mención Musicología de la Universidad Central de Venezuela. Es una destacada violinista y docente, impartió clases en la Escuela Nacional de Música Juan Manuel Olivares y actualmente en la Escuela Mozarteum de Caracas, en la Universidad Católica Andrés Bello, así como en la Academia de Verano Mozarteum Caracas, donde se desempeña como directora general y titular de la cátedra de violín. Ha sido tallerista invitada de distintas organizaciones y proyectos internacionales como Brasil de Tujú. Sin más preámbulo, les dejo con ustedes a la profesora María Fernanda Montero y su ponencia titulada El Foro Latinoamericano de Educación Musical FLADEM, un espacio para la integración de saberes. Saludos. Agradecida por la invitación a participar en la cuarta edición de la Expo Música de la Licenciatura en Música de la UNED, en el marco de la celebración de sus 14 años de la carrera. Como presidenta del Foro Latinoamericano de Educación Musical, sección Venezuela, es un gusto para mí, un privilegio, poder informar y dar a conocer los alcances de este espacio que reúne a los educadores musicales de nuestro continente. Estoy ligada a la música desde múltiples facetas, la primera de ellas como ejecutante del violín, siendo actualmente la concertina de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas,
Como profesora del instrumento en la Escuela Nacional de Música Juan Manuel Olivares y en la Escuela Mozarteum de Caracas, en su extensión también de la Academia de Verano Mozarteum Caracas, y como educadora musical en la Escuela de Educación de la UCAP, donde imparto la cátedra de expresión musical para las futuras maestras de preescolar, y con los niños en iniciación musical en mi taller Los Colores de la Música. El FLADEM es una institución privada e independiente de la cual pueden formar parte todos los educadores musicales de nuestro continente sin mayores requisitos. Está integrado por personalidades del campo musical educativo de cada país que realiza su trabajo de forma desinteresada, sin darse cuenta muchas veces que lo que hacen es realmente relevante. El foro está integrado por las secciones nacionales constituidas en cada país, que se pliegan a la filosofía de sus acciones en el campo de la educación musical, basado en el uso de las pedagogías abiertas. Son varios y muy importantes los objetivos que persigue, y dentro de ellos cabe destacar el que nos habla de el uso de las tecnologías para la educación musical, así como el de despertar el interés de los entes gubernamentales de cada país en la importancia que tiene la educación musical. El FLADEM Venezuela es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo fin es integrar a los educadores musicales del país para difundir los valores pedagógicos de la música dentro del desarrollo integral del ser humano en la sociedad venezolana. Busca promover la función que desempeña el FLADEM Internacional desde el año 1995, el cual tiene como principio integrar a los pueblos de origen amerindio, ibérico y caribeño que conforman el continente latinoamericano, así como preservar las raíces musicales y los modelos educativos propios que surgen de sus raíces culturales. La sección venezolana del FLADEM fue fundada en el año 2007 por el profesor Erin Vargas y un equipo de profesores comprometidos con la educación musical, bajo la premisa de que sus miembros activos participaran en foros y seminarios internacionales para compartir experiencias educativas de la música en nuestro país, también para revisar de forma apreciativa el estatus de la educación musical en Venezuela, difundir los aspectos pedagógicos y metodológicos de la educación a través de ponencias y talleres dentro del país y visualizar el futuro de los encuentros de educadores musicales como un escenario para el crecimiento académico y de conjugar lazos latinoamericanos. El trabajo de aquellos primeros años era absolutamente presencial. Los presidentes de FLADEM Venezuela se movilizaban por sus propios medios y con el apoyo de las filiales para realizar estos encuentros. No contaban con la tecnología que ahora nos acerca en la distancia. Por esto, el trabajo realizado debe ser recordado y difundido para que nos sirva de inspiración y nos dé la motivación necesaria para continuar creando espacios como estos. En nuestro país se establecieron distintas filiales en el estado Carabobo, en el estado Táchira, en Lara, en Carabobo, buscando promover a fondo el trabajo del FLADEM y funcionar como un cuerpo colegiado. Varios eventos se han realizado buscando la promoción de la educación musical en distintos años y en distintas ciudades del país. Y llegamos hasta el año 2017, donde se celebraría el tercer seminario de pedagogía musical filial Lara, que fue suspendido por las dificultades que ya todos conocemos pasadas por nuestro país en el año 2017. La sección venezolana de FLADEM actualmente se encuentra en recesión. Si bien seguimos asistiendo a los seminarios internacionales, no está del todo activa, ya que no está recibiendo los aportes de afiliación de los educadores venezolanos. Es una meta que tiene la nueva junta directiva presidida por mi persona, el lograr generar ese interés y esa responsabilidad de estar
unidos en una misma línea en cuanto al mensaje de lo que se hace en Venezuela en cuanto a pedagogía musical. La información sobre la afiliación de FLADEM la pueden obtener escribiéndonos a nuestras redes, a nuestro correo, con gusto les haremos llegar los requisitos. El primer seminario latinoamericano de educación musical, el primer encuentro de educadores del continente, se realizó en Costa Rica en 1996. Estos seminarios van dirigidos a maestros de música y de educación musical que laboren en todos los niveles educativos, maestros y profesionales de diversos lenguajes artísticos, profesionales y educadores de disciplinas afines, personas interesadas en el tema de la educación musical, estudiantes de las carreras superiores de educación musical y de pedagogía musical. En los seminarios encontramos distintas actividades como conferencias plenarias, muestras de experiencias de musicalización, talleres masivos, mesas de trabajo, intercambio de investigaciones y experiencias pedagógicas, talleres con variadas opciones a cargo de representantes de diferentes países, exposición y venta de publicaciones, materiales musicales, pedagógicos y audiovisuales, videos, foros, asambleas anuales y conciertos y muestras musicales. Nuestro país ha tenido representación en casi todos estos seminarios. Estos viajes de los profesores corren por cuenta de cada uno por el interés de compartir las experiencias musicales con el resto de nuestros colegas. En el año 2012, nuestro país, Venezuela, en la ciudad de Valencia, fue sede de este seminario latinoamericano. Con gran orgullo recibimos aquí a todas estas personalidades que integran el foro. Fue un año maravilloso para el país, para poder compartir de cerca y mostrar lo que nuestra tierra tiene para compartir musicalmente hablando. Mi primera experiencia como tallerista fue en el seminario número 22 de FLADEM realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Allí presenté un taller vivencial de juegos musicales, un taller masivo al cual asistieron más de 60 educadores, y después de esa experiencia puedo decir que crecí como educadora, regresé con mucha más confianza, con muchos más amigos, con mucho más conocimientos. Allí hice amistades que ahora me acompañan a través de la distancia y de la tecnología y que me nutren, así como a todos, de nuevas técnicas, nuevo repertorio, de nuevas publicaciones y sobre todo de un acompañamiento en cuanto al conocimiento de las músicas de nuestros países, músicas que hay que conocer y llevar a las aulas para realmente identificarnos como latinoamericanos. La actuación de los educadores venezolanos a lo largo de la historia de FLADEM es muy reconocida. Se viaja con humildad y se viaja con mucha responsabilidad, con preparación, para dejar en alto al gremio educativo docente venezolano. Yo los invito a que se sumen a esta experiencia ahora por las redes, por los canales, por el canal de YouTube de FLADEM Internacional, donde van a encontrar un espacio nutritivo y enriquecedor para la práctica de cada uno de ustedes en el campo de la educación musical. Este año particular de 2020, en que el planeta entero se paralizó, inmediatamente los educadores musicales encontramos en la tecnología la manera de seguir conectados con nuestros alumnos. Y FLADEM promovió el primer encuentro virtual latinoamericano de educación musical que pueden disfrutar a través del canal de YouTube de FLADEM. Allí se pueden observar ponencias, conciertos, videos de la situación de la educación musical de cada país, dentro del cual Venezuela tiene su espacio, y el participar de este seminario puede ser certificado con unos requisitos que están a su disposición si no se escriben al correo de FLADEM Venezuela. Comparto con ustedes las palabras de la profesora Lilia Romero de Perú,
quien ha sido presidenta de FLADEM Internacional. Abro comillas. Era poco lo que conocíamos sobre nuestros países antes de FLADEM, en cuanto a sus músicas e instrumentos, y prácticamente nada sobre su educación musical. No éramos realmente conscientes de las múltiples culturas que conviven en nuestros países. Una enorme muralla separaba a Brasil del resto del continente en cuanto a educación musical. Empezamos a mirarnos, escucharnos, conocernos, identificarnos como un movimiento en la educación musical latinoamericana y mundial, y empezamos a romper fronteras que solo existen en los mapas, descubriendo nuestra hermandad cultural. Después del FLADEM, miramos hacia la América Latina como fuente de aprendizaje y sabiduría ancestral de músicas y ritmos complejos, reconociéndonos con orgullo como latinoamericanos. Me despido agradecida, esperando que la información compartida genere en ustedes la inquietud y el entusiasmo de formar parte del FLADEM Venezuela y así poder participar en los encuentros latinoamericanos en donde las propuestas pedagógicas musicales de cada uno de ustedes será muy bien recibida. Muchas gracias por esa ponencia e invitación al FLADEM, profesora María Fernanda. A continuación, y para finalizar el evento del día de hoy, tendremos a la cantante Inés María Bravo, quien ha tenido una larga trayectoria, como comentaba la profesora Cecilia previamente, entre la que podemos señalar su actuación como solista con la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, con el Orfeón Universitario de la UCB, con el cual ganó el premio especial del jurado en el Festival Internacional de Coros de Montreux, Suiza. Ha grabado 6 discos de música folclórica venezolana y boleros, tanto como cantante solista como coreuta del Orfeón Universitario, destacando las producciones realizadas en Tokio, Japón, JBC, Caribbean Polyphony, de la serie World Sounds Special, y las grabaciones con grupos de música popular venezolana, el Cuarteto y Estudiantina Universitaria. Como solista, Inés María Bravo ha obtenido diferentes premiaciones como el alcalde honorario de la ciudad de Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos, en el año 1992, y ganó el primer lugar de voz estilizada y ganador absoluto en el concurso del Festival Internacional de Folclore La Bandoja de Oro en el 2004, segundo lugar de voz estilizada del concurso internacional de música folclórica El Silbón de Oro en el 2004, primer lugar de la voz urbana de la Universidad Central de Venezuela en el año 1991, primer lugar de la voz tradicional de la Universidad Central de Venezuela en 1995, segundo lugar de la voz tradicional del Festival Nacional de la Voz Universitaria de Venezuela en 1995, premio al mérito por su extraordinario aporte al desarrollo cultural de la UCB y la Asociación Odontológica Venezolana, entre otros. Hay que destacar que Inés María Bravo no solo tiene su carrera artística, sino además es odontóloga, con la especialización de patóloga oral, y además es profesora universitaria. Con ustedes, Inés María Bravo, y la temática que nos ha traído para el día de hoy, lo femenino en el bolero. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, mi vida. Ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si algún día me dices que sí, aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando
poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, mi vida. Ya tú ves la promesa que te hago, que me importa llorar, que me importa sufrir, si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. La canción que acabo de interpretar fue cantada por una de las grandes de la música latina, la inmensa Celia Cruz, y está incluida en mi más reciente producción discográfica, Bésame Mucho. Soy Inés María Bravo, cantante, y hoy estoy aquí para hablarles brevemente de algo que me apasiona muchísimo, que es el bolero, un género de la música latina ya centenario que no pierde vigencia. En este segmento les voy a contar anécdotas de la presencia de la mujer en la historia del bolero. Así podremos ver cómo lo femenino siempre ha estado marcando la pauta en este tipo de música que es tan familiar para muchos de nosotros. Como quizás ustedes sepan, la historia del bolero se remonta a Cuba. El primer bolero fue compuesto en 1883 por el sastre José Pepe Sánchez, quien fue el precursor de una nueva modalidad de la música latinoamericana, y es así como a los 29 años compone el bolero Tristezas, marcando una nueva pauta sonora, refinada, rítmica y cadenciosa, en una canción que constaba de 2 estrofas que a su vez tenía 4 versos cada una. Cada estrofa tenía 16 compases y había un intermedio entre ellas. La letra de Tristezas reza: tristezas me dan tus penas, mujer, profundo dolor que dudes de mí. No hay pruebas de amor que deje entrever cuánto sufro y padezco por ti. Una letra dedicada a una mujer que, desde mi punto de vista, es la primera muestra que desde el inicio la mujer fue la protagonista de este género. En las diversas expresiones de las artes, las mujeres tuvieron que labrarse un camino duro, porque no era bien visto que una mujer desarrollara trabajos que tradicionalmente desempeñaban los hombres, y el bolero definitivamente no se escapó de eso. Una muestra de ello es la gran compositora mexicana Consuelo Velázquez, quien fue una pianista clásica exitosa y consumada, quien inventaba que una amiga imaginaria componía sus canciones para no mostrar sus boleros. Bésame Mucho es de los boleros más famosos del mundo, escrito cuando Consuelito tenía apenas 16 años. Bésame Mucho fue grabado por numerosos artistas en varios idiomas. Una anécdota interesante es que en 1962 los famosísimos Beatles grabaron una versión de este tema. Otra compositora importante es la mexicana María Greber, una mujer de avanzada para su época. Nació en 1885 y fue una mujer que, viviendo su infancia en Europa, tuvo el privilegio de estudiar con maestros de la música como Claude Debussy y el austríaco Franz Lehár. Su primer gran éxito fue Júrame, a sus 42 años. Este tema fue grabado por el tenor José Mojica en 1927. Uno de los cuentos de la Greber es que en uno de sus viajes a México invitó a visitarla a su hotel a un músico emergente con quien pasó horas conversando sobre diversos temas. El hombre se despidió de la Greber y cuando llegó a su casa se dio cuenta que María le había metido un papelito con una nota en la carpeta que él llevaba. En el mismo le decía que él se convertiría en un famoso compositor,
porque a ella le habían enviado un centenar de canciones para escoger unos temas que necesitaba para musicalizar un trabajo. Y casualmente los 5 que escogió eran de este compositor. Se trataba nada más y nada menos que de don Agustín Lara. Esa fue la reunión de 2 sobresalientes creadores del lenguaje y la poesía en el bolero. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorada. Yo te juro que yo misma no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti y estás contento, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona más. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, que no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. De las compositoras hay muchas. Silvia Risach, de Puerto Rico, escribió letras que expresaron su vida con poesía y música, que se pasea entre la suavidad de la poesía, el romanticismo y el tormento de la vida de esta mujer. Quizá el bolero más conocido de la Risach es Olas y Arenas, una joya del acervo musical puertorriqueño. En Venezuela, una de las favoritas sigue siendo María Luisa Escobar, nacida en 1898, una mujer que tuvo la oportunidad de estudiar piano en París con distintos maestros. Se divorció joven, en una época donde era mal visto el divorcio, que tuvo una carrera musical prolífera siendo fundadora del Ateneo de Caracas en 1931. A mediados de los años 40 es la encargada de las relaciones públicas de la Radio Nacional de Venezuela, a donde llega un Nobel Juan Vicente Torrealba. Y es María Luisa Escobar quien le ofrece al joven Juan Vicente la oportunidad de grabar su primer disco. Por esos años, esta musicólogo escribe su bolero más famoso, Desesperanza, que fue grabado por el tenor Alfredo Sadel. Esta canción se la dedica a uno de sus hijos que fallece en un accidente de tránsito. Pocas veces este bolero es relacionado con la pérdida física de un hijo, pues habla de labios ardientes, de tus besos míos, y eso hace que el público fantasee con un amor de pareja. Pareciera ser un bolero con un doble mensaje o con 2 aristas que depende de cómo lo perciba quien lo esté escuchando. Nunca me iré de tu vida, ni tú de mi corazón, aunque por otros caminos nos lleve el destino que
te llevo dentro del alma como un tatuaje de sol, y entre mis venas palpita la llama encendida de tu corazón. En una noche callada te fuiste y no has vuelto. Mi vida entera te llama y anhela tus besos míos. ¿Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente, la voz de mi alma que llora tu amor y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida a devolverme la vida que un día te llevaste con mi corazón? Hablar de lo femenino en el bolero es un tema extenso por el numeroso talento que se apropió de este género. Podríamos hablar más de las compositoras como Mirta Silva, Concha Valdés, Lolita de la Colina, o de cantantes exitosísimas como lo fueron Olga Guillot, La Lupe, Carmen Delia Di Pini, Elena Burke, Estelita del Llano, Eddie Gourmet, Virginia López, Toña la Negra, Blanca Iris Villafañe, Blanca Rosa Gil, entre otras, que merecerían un capítulo definitivamente aparte. Siempre surgirán nuevos amores en la vida de las personas. Las mujeres jamás perderán vigencia como compositoras, cantantes y motivo de inspiración en este tipo de canciones. Por esa razón, los boleros, con su romanticismo, son un clásico que permanecerá vigente por muchos años más, pues estos siempre cobrarán vida en el imaginario emotivo del colectivo, porque cada vez que los escuchemos regresarán a la memoria de la gente que jamás los olvida. Me despido de ustedes agradeciendo al profesor Johan Quiroz, quien fue el artífice de mi presencia en Expo Música, a la profesora Cecilia Villamizar y al profesor César Pavón por su amable invitación, así como también al profesor Edward Castro por el apoyo técnico, deseándole muchísimo éxito a toda la licenciatura de música, a los profesores y estudiantes y a todo el personal que hace vida en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Les dejo mis redes sociales para que se comuniquen conmigo y cualquier pregunta que tengan con cariño les respondo. Hasta el próximo bolero. Muy agradecida con nuestros ponentes en este segundo día de Expo Música UNED 2020 en el marco de la celebración del 14º aniversario de la licenciatura en Música UNED. Esperamos que haya sido una jornada muy provechosa para cada uno de nuestros participantes y que hayan tenido un buen incentivo para acompañarnos durante los 2 días restantes de Expo Música. Es por ello que te invito para mañana, miércoles 25 de noviembre, donde podremos disfrutar de la programación a cargo del Núcleo de Lenguaje Musical e Historia, a las 9 de la mañana por el mismo canal de YouTube. Muchas gracias y feliz día.